Viernes 26 de febrero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deje llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna de fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve entonces a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el marco de esta Cuaresma, hoy el Evangelio nos trae una enseñanza profunda sobre nuestro comportamiento ético, sobre la necesidad de una transformación en nuestra vida moral. Vamos con tres mensajes. Primero, no basta con ser bueno. Segundo, yo no mato ni robo. Tercero, rezas a Dios y odias al prójimo. Vamos con el primer punto. No basta con ser bueno. Y ponemos bueno entre comillas, porque de alguna manera nosotros nos consideramos buenos. Estamos rodeados de gente que se considera buena. Difícilmente encontrarás a una persona que se considere a sí misma mala. Pero acá el Señor comienza advirtiendo a los discípulos que no basta con ser buenos, y les dice con toda claridad que su justicia debe ser mayor a la de los escribas y fariseos. Pues aunque ellos cumplían la ley, por lo menos la letra de la ley, carecían del espíritu de la misma. No habían entendido la razón profunda de la ley. Y por eso el Señor le dice a sus apóstoles que su justicia debe ser mayor que la justicia que practican los escribas y los fariseos. Recordemos que para las Sagradas Escrituras el justo es el santo. Por consiguiente, el Señor les está diciendo, no basta que ustedes sean, entre comillas, buenos. Ustedes deben ser santos. Y es importante recordar esto hoy para cada uno de nosotros. Estamos llamados no simplemente a ser buenas personas, estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a estar de tal manera unidos a Cristo que en nuestra vida no se vea simplemente el reflejo de nuestras acciones, sino que se vea el reflejo de Cristo. Que quien nos vea pueda ver a Cristo. En eso consiste ser cristiano. Cristiano es otro Cristo y Cristo es el Santo del Padre. Por consiguiente, cuando nos configuramos con Cristo, entonces logramos la santidad. Y para ello tenemos todos los medios que nos han enseñado en las Sagradas Escrituras, en el magisterio de la Iglesia, en la tradición, el ejemplo de los santos. Sabemos que necesitamos la ayuda de la gracia, sabemos que necesitamos la vida de oración, la vida de mortificación, el ejercicio de las virtudes, pero sobre todo comprender que es unidos a Cristo que se logra la santidad. No basta con ser buenos, además hay que ser santos. Segundo, yo no mato ni robo. Estoy seguro que la inmensa mayoría de nosotros hemos escuchado o dicho esta frase en algún momento de nuestra vida. Yo no mato, yo no robo, en pocas palabras, yo al no hacer estas cosas tan terribles soy una persona buena. Muchas personas, de hecho, no se confiesan precisamente aduciendo este tipo de argumentos. ¿Por qué me voy a confesar si yo no mato ni robo? Como si fuesen los únicos mandamientos que uno pudiera violar. Y de hecho, el Señor en este Evangelio nos enseña que no es solamente no matar a una persona, es que el mandamiento de no matarás es mucho más profundo de lo que creemos. Y por eso el Señor dice, han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de justicia. Pero yo les digo, y miren esa expresión tan impresionante, yo les digo.
Jesús está hablando como Dios. En el Antiguo Testamento, Dios había revelado a Moisés en el monte Horeb que no debían matar, un mandamiento de la ley de Dios, quinto mandamiento. Pero el Señor va a decir ahora, también como Dios, que no es solamente quitar la vida de una persona lo que se está prohibiendo con este mandamiento. Hay mucha mayor profundidad en estas palabras. Y en este orden de ideas, cuando nosotros decimos yo no mato, yo no robo, podemos estar hablando de la literalidad de la palabra, pero en el fondo podemos nosotros estar matando y robando. Y de hecho el Señor va a decir que el que se encolerice contra su hermano debe ser presentado ante el juicio. El que llame imbécil a su hermano debe ser presentado ante el Sanedrín. El que llame necio a su hermano es condenado en la gehenna. El Señor nos está enseñando que existen otras maneras de matar, aunque no sea físicamente. Existen otras maneras de robar, aunque no sea materialmente. Pensemos, por ejemplo, con nuestros desprecios, cuántas ilusiones hemos matado. Con nuestra indiferencia, a cuántas personas hemos lastimado hasta llevarles a la muerte moral. Pensemos nuestras críticas mordaces, nuestros juicios temerarios, a cuántas personas han terminado matándole su reputación, afectando su vida familiar. Entonces no es simplemente decir yo no mato, es que muchas veces nuestras acciones, aunque no maten físicamente a otra persona, terminan matando su corazón, terminan matando su alma, terminan matando su ilusión. Debemos ser entonces muy prudentes y debemos entender que estamos llamados a una perfección mayor. No solamente cumplir los mandamientos exteriormente, además se deben cumplir interiormente. Debo entender el espíritu de la ley, que es la caridad. Esto nos lleva al tercer punto. Rezas a Dios y odias al prójimo. El Señor pone el ejemplo de esta persona que está presentando su ofrenda ante el altar y recuerda que alguien, un hermano, tiene algo contra él. El Señor le está diciendo, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. De hecho dice que si estás en pleito con tu hermano, de camino reconcíliate con él. Apunta hacia lo mismo, la necesidad de unir el culto a Dios con la caridad al prójimo. Y desafortunadamente muchas veces nosotros hemos separado en nuestro interior ambas cosas. Y por eso conocemos personas muy religiosas, personas que rezan bastante, personas que no faltan a misa y sin embargo faltan a la caridad permanentemente con el prójimo. Hermanos, esto es una exhortación especialmente para aquellos que llevamos un camino en la vida espiritual. No podemos admitir ese divorcio entre culto a Dios y caridad con el prójimo. Es que el culto a Dios me debe llevar necesariamente a la caridad con el prójimo. Me debe llevar necesariamente a reconciliarme con aquel con el que estoy enojado. Me debe llevar necesariamente a buscar conciliar, a buscar que mi hermano esté bien. Porque todo lo que hicisteis con estos los más pequeños conmigo lo hicisteis, lo dice el Señor. Y hay una palabra muy fuerte en la primera carta de San Juan en el capítulo 4, versículos del 20 al 21 al respecto. Así dice San Juan. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. De manera que rezas a Dios y odias al prójimo, rezo a Dios y odio al prójimo. La única circunstancia válida en que esto se podría dar es precisamente rezando a Dios para que me quite de mi corazón el odio que tengo al prójimo. Suplico a Dios que me quite de mi corazón todo resentimiento. Pero no nos referimos a eso. Nos referimos a las personas que no tienen ningún reparo en dar culto a Dios mientras su corazón está lleno de odio y ni les importa. Recordemos entonces, primero, no basta con ser bueno. Segundo, yo no mato ni robo. Tercero, rezas a Dios y odias al prójimo. Compromiso. Vamos a orar el Santo Rosario de hoy pidiendo a Dios la gracia de perdonar de corazón a los que nos han hecho daño. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.